Si usas una Mac para el trabajo, la escuela o tu negocio, estamos en una época increíble para comprar MacBooks. De más o menos del 2016 al 2020, las laptops de Apple estaban bien, pero demasiado caras para el poder que ofrecían y muchos tenían problemas de teclados, de sobrecalentamiento, pero todo cambió cuando Apple sacó su procesador M1 y de la nada se hicieron las mejores laptops en el mercado. Por el mismo precio de cualquier MacBook, batallas para encontrar una Windows que tenga la misma calidad de construcción, pantalla, teclado, trackpad increíble, batería increíble y obviamente todo el poder que tiene una M1 o M2. Era un sueño hecho realidad para mí poder editar videos 4K y tener una laptop que la batería le dure 20 horas. Simplemente no existía eso antes de M1. Entonces ahorré dinero y decidí invertir en mi canal de YouTube y compré esta. Es la MacBook Pro de 16 pulgadas, la mejor que había hace un par de años, al tope de gráfica, y con esto la usé casi 2 años enteros editando, trabajando, en viajes, todos los días con esta MacBook Pro 16 pulgadas M1 Max. Pero me empecé a cansar, empecé a viajar constantemente y cargar una laptop de este tamaño te empieza a doler la espalda, se empezó a volver inconveniente, por ejemplo en cafés o en aviones donde no cabe la laptop físicamente para poder trabajar. Y a pesar de que era una laptop increíble, el tamaño me empezó a estorbar muchísimo con esta M1 Max. Después tuve la oportunidad de usar la MacBook Air M2 y fue un cambio increíble. Casi ni la sentía en la mochila. Viajar con una MacBook Air es una maravilla. La batería le dura todo el día, cabe en la mesa del avión para trabajar. Ya no me dolía la espalda por estar llevándola a todos lados. Editaba fotos, videos sencillos sin problema. Pero recuerdo específicamente en el evento de Apple de septiembre, grabé todo un video nuevo sobre el iPhone y quería pasar los videos a la computadora y, oh sorpresa, no tenía puerto de tarjetas de SD como las MacBook Pros. Entonces me tuvieron que prestar un adaptador y luego ya editando el video, era un video largo, 4K, S-Log, multicam, edición de color, y la MacBook Air se me alentó. Sí saca la chamba para editar un video en 4K, pero es mucho más lento por no tener ventiladores, no puede sostener tanta carga gráfica por mucho tiempo. Y al momento de exportar, yo estaba ansioso de subir el video y se tardaba en exportar videos más del doble que mi MacBook de 16 pulgadas. Entonces la empecé a extrañar un poquito. Me encantó el formato liviano, pero mis necesidades específicamente no era suficiente poder y extrañaba los puertos de SD y HDMI. Entonces la MacBook Air tampoco fue mi laptop perfecta. Esta estaba muy pesada y grande y esta no tenía suficiente poder. Entonces empecé a dudar si la del medio, la MacBook Pro de 14 pulgadas, hubiera sido mi laptop perfecta, y me quedé con esa duda mucho tiempo. Hasta ahora. Esta es la MacBook Pro de 14 pulgadas M2 Pro. Llevo usándola un mes entero y por primera vez en mi vida, honestamente puedo decir, esta es la computadora perfecta para mí. Suficientemente pequeño y liviano para que no me pese en la mochila y la puedo cargar todo el día. Aparte, cabe en la mesita del avión, entonces cuando viajo ya la puedo poner en el avión y puedo trabajar para no gastar tiempo. Me encanta. Pero a pesar de ser más chiquita y liviana, tiene el suficiente poder para editar todo lo que yo quiero. Después de un mes de usarla, no hay nada que esta computadora no pueda hacer, incluyendo gráficos en 3D. Los tiempos de exportación disminuyeron considerablemente a la MacBook Air y la calidad de la pantalla mini LED 120 Hz está impresionante. No sabía lo tanto que la extrañaba. Aparte, los puertos de SD y HDMI me encanta y los utilizo muchísimo. Teclado al 100, trackpad al 100, las bocinas suenan impresionante para una laptop de este tamaño. Los micrófonos también están muy buenos, te sacan de un apuro. La cámara 1080p está más que suficiente para llamadas y zoom. Touch ID está excelente y rápido. El diseño de la laptop me encanta y hasta este color plateado. Normalmente yo me voy por el Space Gray, pero no sé por qué este año este plateado me encantó. Y me gusta mucho que me la llevo a mi casa a trabajar o me la llevo de viaje, y cuando regreso al estudio solamente conecto un solo cable al Studio Display y ya tengo un monitor increíble que funciona como un hub también. Por ejemplo, ahí tengo un disco duro que se conecta automáticamente a través de la pantalla con el mismo cable, y no solamente eso, pero me da los 96 watts de carga
todo con un cable para poder cargar rápido la MacBook Pro de 14 pulgadas y aparte conectarle accesorios y el monitor con un cable. Es demasiado cómodo, me la llevo y cuando llego tengo la pantalla y toda la experiencia de una desktop. Sin exagerar, es la primera vez en mi vida que disfruto tanto usar una laptop y no tengo absolutamente ningún pero. No me he enfrentado ni un solo problema, es mi MacBook perfecta y quería contarte esta experiencia para que tú encuentres tu MacBook perfecta. ¿Qué tanto viajas? ¿Normalmente cargas con tu laptop o no? ¿Qué tanto poder necesitas? ¿Editas videos en 3D o haces renders? ¿Realmente aprecias una pantalla de 120 Hz o te da igual? Estas son las preguntas importantes que te van a llevar a tomar la decisión correcta. Por ejemplo, un estudiante que no edita video ni hace gráficos y necesita una buena laptop que la va a estar cargando todo el día con buena batería, la MacBook Air M2 es una laptop perfecta, liviana y más que suficiente poder para todas las clases. Ahora, ¿qué si eres un profesional que hace renders, utiliza Cinema 4D y Maya, edita videos 4K, RAW, multicam, te gusta tener una pantalla grande y solamente trabajas en tu oficina y es raro que viajes con tu laptop? La MacBook Pro de 16 pulgadas es la laptop perfecta para ti. Y estos son solo ejemplos. Puede que solo utilices la laptop para ver Netflix y checar tu correo, pero ¿quieres la mejor y más grande pantalla? Pues es la de 16 pulgadas. También necesitas el presupuesto. Pero a mí me tomó probar todas estas laptops de Apple para poder identificar mi laptop perfecta. Al menos por ahora. Puede que cambien mis necesidades eventualmente, pero al menos por los siguientes años esta es mi laptop perfecta. Hace todo lo que quiero, no me incomoda absolutamente nada y espero que esta experiencia te ayude a ti a decidir cuál es tu laptop perfecta si es que estás buscando una MacBook. Porque en realidad cualquier MacBook que compres es buena opción. Apple hace muy buenas computadoras. Sí, cuestan, pero si va a ser tu computadora por los siguientes 5 o 6 años, créanme que vale la pena la inversión. Escoge la que más se acomode a tus necesidades y no te vas a arrepentir. Ahora, obviamente están caras también. Hay varias opciones de presupuesto limitado. Si te puedes encontrar una MacBook Air M1 o una MacBook Pro M1 en buen precio, creo que también es buena opción entrar ahí. Todavía te va a durar unos 4 o 5 años sin problema. Yo creo que la única que no compraría sería la MacBook Pro de 13 pulgadas M1. Esa sí creo que está un poquito más atrás todavía con el diseño de la Touch Bar. Encuentren una de 14 pulgadas M1, yo creo que ya bajaron de precio y pueden encontrar una. Si pueden comprar una M2 Pro como la que tengo aquí, te da muchos beneficios. Los puertos están mejorados, tienen la nueva generación de Wi-Fi, también tiene el procesador M2 Pro que es como 20-30% más poderoso. Quizá más adelante hago un video detallado de M1 Pro contra M2 Pro. Si quieren ver ese video, déjenme un comentario aquí abajo. También el video que tengo pendiente es la Mac Mini M2 que he estado probando, pero ¿qué otro video te gustaría ver? Déjame un comentario aquí abajo y aquí arriba puedes ver un video de trucos para la Mac que estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho. Nos vemos pronto, gracias por quedarte hasta el final. Peace.